Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos todos ustedes a una nueva edición de este programa que hemos titulado Cómo sobrevivir a la crisis. Estamos ya en el mes de octubre. En este día 12 de octubre, desde Chihuahua estamos celebrando la fundación de Chihuahua, ¿no es así, Caro? Sí, Estamos de fiesta y además también estamos celebrando el hecho de haber descubierto y de haber vivido nuestro mestizaje, que nos hace ser lo que somos y que nos hace vivir lo que podemos vivir el día de hoy, siempre para potenciar nuestra existencia, y esa potenciación pues también viene sin duda alguna desde esta palabra de verdad que se nos ha traído a través de este descubrimiento de estas tierras eh, de América, donde pues se nos habla del Evangelio como un lugar y una palabra de fe y de aprendizaje. Y estamos casi por cumplir un año de estas transmisiones. Gracias a ustedes por acompañarnos desde sus hogares. Gracias a todos aquellos que han hecho posible que estas transmisiones sean realidad. El día de hoy nos acompaña una persona muy querida y muy especial, Caro Terrazas, gracias. que además es miembro de la Cofradía del Rosario. Y pues en medio de todo este ambiente festivo, por las fiestas de nuestro patrono, nuestro Padre San Francisco de Asís, que acabamos de celebrar el pasado 4 de octubre, junto con las fiestas también de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario, que es la patrona de toda la familia dominicana. Y pues estará o no estará en el portal de lo que fue el convento de donde vivieron los franciscanos. Hay una placa para quien guste venir a verla y quien guste y quien pueda también. Sé que hay personas de varias latitudes de nuestro país e incluso del extranjero, pero para quien tenga la oportunidad hay una placa en el portal del ex convento donde dice que en 1721 se fundó la primera escuela de educación básica en San Felipe del Real, Chihuahua, y justamente pues ese es uno de los temas que nos convoca el día de hoy. Hace unos días, el 2 de octubre, para ser más precisos, justamente Caro comenzaba esa mesa de diálogo en torno a la importancia de la educación cívica. ¿Qué es lo que tiene que ver la educación? ¿Y la educación es importante o no es importante en la vida del ser humano? ¿Qué modelo de ser humano queremos formar? ¿Qué modelo de ser humano está queriendo nacer? ¿Qué modelo pues sí, en medio de nuestra vida estamos formando? Yo creo que necesitamos urgentemente pensar en un modelo de ser humano y en un modelo humano de la vida. Parece que son juegos de palabras y parece que son cosas ya dadas. Porque pertenezco a la especie humana, parece que ya soy ser humano, y pues no, la verdad es que esa es una tarea fundamental de todo, de la familia, de la sociedad, de las instituciones educativas, etcétera. Entonces, pues justamente a ese propósito, y como suelo decir, pues esto nos habla sobre todo de la experiencia y de la experiencia de vida de cada uno de nuestros invitados, que es fundamental pues para enfrentar la vida, y que nos ayuda también a nosotros a tener herramientas, a lo mejor no muy elevadas, a lo mejor no estudiadas en análisis de campo, etcétera, pero sí nos ayudan a vivir la vida, porque es de día con día que hacemos esta vida. Entonces, pues agradecemos, Caro, su No, al presencia, contrario. y agradecemos que nos otorgue este tiempo y lo valioso también de esa experiencia dentro del campo educativo, dentro del campo laboral,
educar en tantos aspectos. Le comentaba yo a ella, educar como mamá, educar como mujer, educar como... Incluso ella es la encargada de la formación de los cofrades, ¿no? Sí, Entonces, educar en ese sentido mismo de introducirnos a la fe, a quienes van o a quienes quieren pertenecer a esta cofradía del Rosario, educar en tantos ámbitos. Caro nos podría bien, espero que nos hable también de ese proyecto tan interesante ay, de sí. la literatura. La literatura no la dejemos de lado, y no cualquier literatura. El día de hoy se escribe literatura muy superficial y hasta podría decir, con respeto lo digo, pero se escribe también literatura muy barata, ¿no? Sí, cómo no. Muchas cosas Ujú. que no ayudan a pensar, sino todo lo contrario. No valen la pena. Exactamente. Entonces, Caro, ayúdenos un poco, hace una reflexión muy interesante y muy buena en torno a ese modelo de ser humano que queremos formar. La pandemia transformó al ser humano, no lo transformó, qué nos ofrece, qué vino a cambiar, qué vino a mover, y qué nos invita incluso a vivir, por Sí, favor. sí, pienso que la pandemia llegó y a todos nos estrujó porque no, la verdad que no lo esperábamos. Traigo aquí unos puntos que se me hace importante comentarlos porque la pandemia llegó como una enfermedad contagiosa y de muerte. Era así como que nos asustó a todos. Imprevista, llegó imprevista. Y a todo el mundo, y aparte pues la pandemia no es selectiva, le pega a chicos, grandes, adultos mayores, a todos. Y luego lo que engendró la pandemia fue lo que a mí más, pues lo que más me ha conmovido porque engendró mucho miedo. Y siempre tengo muy presente la palabra de Dios que menciona tanto, no tengan miedo, no tengan miedo. Y la pandemia engendró miedo, aislamiento, inseguridad, angustia, distanciamiento, falta de trabajo. Nos obligó a usar el cubreboca. Y luego evidenció también, como estaba el confinamiento, pues evidenció lo bueno y lo malo del ser humano. Al estar confinados tanto tiempo en la misma casa, pues uno saca lo bueno y lo malo. No hay, como que no lo veo que pueda ser de otra manera. Y pues no estábamos preparados para una crisis sanitaria. Pienso que no, definitivamente el mundo no estaba preparado para una crisis sanitaria. Y luego perturbó las rutinas de todo mundo. Generalmente todos tenemos una rutina, el trabajo, la casa, todo vino a mover. El sentido del cuerpo también se me hace muy importante mencionarlo, porque de pronto pues ya no nos pudimos abrazar, ya distancia y de lejos, también se me hizo así como, y pues la movilidad también, que todo en sana distancia, todo de lejos. Pero potenció que también hay que verle, hay que siempre yo siempre digo que hay que verle a todo lo bueno. Pues la comunicación y el trabajo en línea, que aunque ya estaba, pues como que se fortaleció. La vida en familia y ser más solidarios, apreciar la naturaleza. Y lo que yo más he valorado y que se ha valorado, que pienso que ha valorado toda la gente más a los servidores de la salud, a los doctores. Se me hace que por fin los valoramos porque a lo mejor no les habíamos dado el valor que merecían. Y sí, sí es muy importante valorar a los médicos. Son temas
muy profundos los que usted está tocando y yo no sé ni por dónde podemos No, fue nada tomarlos. más fue así como un Sí, contexto fue. de la pandemia. Ahí creo que la educación entra de una manera extraordinaria, es decir, que nos ayuda a entrelazar todos estos Sí, aspectos. claro, o sea, yo pienso que la educación siempre nos ayuda a ser mejores. Y entonces yo, en mi experiencia que he tenido, siento que entre más preparación tenemos menos miedo y pues somos menos manipulables. No nos creemos todo lo que todo lo de las redes, que las redes también se volvieron, eh, uno ya no sabía ni qué creer ni qué no creer. Era así como difícil porque pues de pronto hay gente que no tiene el criterio formado y se cree muchas cosas que son falsas. Entonces pues se me hizo una situación, todavía pienso que es una situación muy complicada. Creo que nos está invitando y esto forma parte de la médula del cristianismo. Usted hablaba de este miedo, pero el miedo se origina en torno a qué? El miedo se origina en torno a la ignorancia, ¿no es verdad? El miedo se origina en torno a lo que desconozco. Y la pandemia nos puso en jaque, podríamos decir, porque desconocíamos cómo actuaba, qué era, qué provocaba, etcétera. Pero no solo a nivel físico, sino después decantó una serie de situaciones, como usted lo dijo, sacó a relucir lo bonito del ser humano, pero también cosas un tanto negativas que constituyen también la vida del ser humano. Pero ahí viene a iluminarnos la palabra de Dios. Sí, Dice el Evangelio de Juan, yo soy la verdad y la vida, ¿no? Y la verdad siempre nos hace libres y entonces como nosotros desde nuestra fe, desde esa perspectiva de dejarnos iluminar por una palabra, yo siempre les digo, la palabra de Dios no son cuentos bonitos, la palabra de Dios nos vino a recordar, incluso el día de hoy usted mencionaba una cuestión de la distancia, porque no sé si tú me vas a contagiar, ¿no? Y ya sé, entonces sí. eso a mí me recuerda muchísimo y me hace traer a la memoria y a la actualidad un tema, no sé si ya superado, porque en realidad no sé si la lepra ya sea una enfermedad que se ha extinguido completamente, pero lo que sí sé es que los que contrajeron la enfermedad del COVID se convirtieron en los nuevos leprosos, en los nuevos Sí. apestados. Guarda tu distancia, porque entonces tú me vas a contagiar, Ay, ¿no? Y entonces sí. todo esto, por eso digo, la palabra de Dios no es un cuento bonito, la palabra de Dios contiene toda la verdad que podamos encontrar en la vida del ser humano vista desde muchísimos ángulos. Esa es una de las grandes riquezas de la palabra de Dios, ¿no? Sí, fíjese que yo pienso, Fray, que el miedo nos viene de la ignorancia, porque si estuviéramos más informados, pues obviamente que uno toma sus medidas, sus precauciones, todo, pero no anda, aparte, cuando uno tiene miedo, siento como que lo distribuye, a todo mundo lo contagia el miedo, no te me acerques, la distancia. Entonces, pienso que si venciéramos la ignorancia, pues podríamos vencer el miedo. Es, Y ahora con tanta, bueno, el problema de internet, yo pienso que ya venía desde antes, porque pues ahí se pueden ver cualquier cantidad de cosas, pues desde hace mucho, no es desde la pandemia. Pero no sé, a lo mejor si pudiéramos estar
más pendientes de lo que ven nuestros niños, nuestros jóvenes, pues algo se pudiera lograr, porque dejarlos hacia la deriva, pues es no tienen ellos límite y se van yendo pues hasta donde internet los lleve. Así es. Y de pronto pues los tenemos ya casi perdidos. Está tocando otro tema medular del cristianismo, que ya lo abordó hace un momento, lo vuelve a tocar, que es el aspecto del discernimiento, saber elegir y saber distinguir. Dice un viejo adagio medieval, que no por ser medieval no tiene actualidad. Dice, nunca niegues, rara vez afirma y distingue siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos justamente en medio de toda la lluvia de información que tenemos el día de hoy? Porque es en verdad una invasión de una cantidad de información que ni siquiera sabemos si es fidedigna o no, si tiene fundamentos o no. Yo recuerdo muchísimo aquellas clases de metodología de la investigación, donde se te enseñaba que una de las cortesías de un buen investigador era el poder poner notas a pie de página, poder poner la bibliografía, etcétera. ¿Por qué? Porque pues todo eso estaba ¿de ya... dónde viene toda la información? Exactamente. Y el día de hoy no. Ponen incluso a veces cosas que ni siquiera sabes de dónde salen, pero pues como se te hace interesante, como no hay un criterio para discernir lo verdadero de lo falso, empieza a llover por todos lados y entonces usted habla justamente, yo creo que también eso nos pega a cada uno de nosotros, cómo nos formamos en la capacidad de discernir lo verdadero, lo justo, dice la palabra de Dios, ¿no? Disciernan entre aquello que es verdadero, noble, justo y quédense con eso. Y qué tan importante es el hecho de aprender a formar nuestra conciencia. Una conciencia formada difícilmente puede ser manipulada. Sí, difícilmente. Entonces, muy de acuerdo con eso, sí. Todas estas cuestiones, justamente, platíquenos en torno a, pues, a estos aspectos. ¿Qué ve usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo experimenta? Digo, toda la vida es para formarnos, ¿no? Pero sobre todo en estos ámbitos de la educación, donde incluso el día de hoy no puedes decir que no, o no puedes dar una calificación reprobatoria a alguien porque lo estás señalando para toda su vida, porque le estás causando un mal, porque lo estás haciendo a lo mejor vivir unos traumas que no vas a ver enfrentar el día de mañana. Entonces, pues más bien en lugar de humanizar, creo que estamos deshumanizando tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿por dónde o cómo lo vive usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo experimenta en el ámbito educativo? Vuelvo a decir, yo creo que hay muchísimos niveles, pero ¿cómo? Sí, pues fíjese, Fray, lo que yo he visto desde que empezó la pandemia, que tuvimos que cambiar el modelo de educación a hacer en línea, pienso que es una gran herramienta si la sabemos usar. Gran herramienta porque pues es como se mantiene ahorita la gente en comunicación y todo, pero es arma de dos filos, porque si no la sabemos usar, por ejemplo, el problema que se tuvo en las primarias, a mí se me hace muy triste porque pues tenían que, las familias que tienen, por ejemplo, 3 niños, uno en primero, uno en tercero y uno en quinto, pues tuvieron que tener
3 computadoras para poderse enlazar a sus clases y luego, obviamente, pienso que a esa edad tienen forzosamente que estar supervisados por un adulto. No los podemos dejar así a la deriva y que ellos empiecen a ver, porque en internet uno le pica y pues puede ver cualquier cantidad de cosas. Entonces sí pienso que es muy importante que tengan supervisión de algún adulto, pero pues también está difícil para los adultos. Fue una situación complicada porque pues también ellos trabajan, se les movió el horario, no había quien, o trabajaba uno o trabajaba el otro, o quien cuidaba a los niños. Pues fue una situación verdaderamente complicada. Pienso que sí, y pienso que fue complicada para todos los niveles. A lo mejor ya los profesionistas tienen más criterio, pero de cualquier manera pienso que esta pandemia a todos nos desubicó, nos descolocó a todos. Yo no conozco a una persona pues que no haya padecido algo. Y luego en respecto también a la educación, que cuando se pasaron en línea, otra cosa que se me hace también importante tocar, Fray, fue que al estar en casa, pues uno piensa que están en el lugar más seguro, porque pensamos que la familia es el lugar más seguro. Es donde nos cobijamos. La familia es lo mejor. Pero pues resulta que no fue así, porque se desató mucha violencia doméstica. Entonces, pues también los niños ahí la llevaron. Y luego también pienso que el bullying, uno pensaría que en línea es difícil que les hagan bullying, pero mi experiencia es que no, Fray, porque por ejemplo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en una clase, están en una clase y de pronto en alguna casa el papá grita, vaya usted a saber que alguna grosería o algo. El niño ya se evidenció ante todos los compañeros. De ahí empieza ya también el bullying, a molestarlo. Se dan cuenta como que se ventaneó mucho de las casas porque pues pudieron ver más o menos cómo vive cada persona, que también ocasionó muchos problemas, que uno pensaría que son detalles muy insignificantes, pero para los niños pienso que son pues como cosas que les van dejando huella, que los molesten por determinadas cosas que pasan en su casa y que no se tenían que haber enterado aparte, pero pues así está la situación, no hay manera. Ahorita me estoy acordando que el año pasado, si mal no recuerdo, fue el año pasado, a finales del año pasado o a inicios de este año, fue un caso muy sonado, fue noticia nacional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Una profesora de inglés estaba ya en la clase y entonces llega el esposo y empieza a agredirla y los alumnos se dan cuenta y entonces bueno pues se dio pues sí, creo que hubo cárcel incluso para el esposo, porque las escenas que transmitieron pues eran de agresión verbal y física, y fue evidente porque ya estaba dando la clase, sí. Entonces, sí, todo el mundo lo vio. Eso pues es, sí, eso, es que eso es verdad, y bueno, aquí quizá la pregunta estaría en cada uno de nosotros: ¿cómo aprendemos y estamos llamados a reaprender? ¿Qué es lo que podemos rescatar de todas estas situaciones que se evidenciaron? Pero quizá el problema no está en
en evidenciarlas, sino el problema está en qué vamos a hacer. La cuestión no está o en negarlas o en ocultarlas, sino como es justamente el objetivo, cómo sobrevivir a la crisis. ¿Qué es lo que nosotros, o qué es lo que, por ejemplo, en su caso, se ha implementado, de qué manera ha convivido con estas situaciones, Sí. etcétera? ¿Qué nos podría platicar? Fíjese que a pesar de todo lo negativo de la pandemia, yo estoy convencida de que podemos rescatar muchísimas cosas, muchísimas. Eh, es cuestión pues, de saber. Por ejemplo, en la pandemia, pues, bueno, la salud física, pero la emocional y la espiritual también estuvieron, creo que peor. Yo diría que tantito peor porque muchos casos de depresión, de ansiedad. Entonces, ahí pienso que todos deberíamos de unirnos y tomar medidas, o sea, rescatar a todas las personas que tienen depresión. Por ejemplo, alguna vez oí que en varios países, pues no estoy muy segura si creo que aquí también lo hicieron, pusieron a disposición de la gente un teléfono para que si estaban deprimidos marcaran y pues les dieran algo de consejo, algo. Y luego, obviamente también en las familias, pues se deben haber dado cuenta las fricciones que tenían. Como antes se veían poco y en el confinamiento se tuvieron que ver casi 24 horas, entonces ahí también pienso que pues es hora de rescatar lo que ellos ven que es fricción, lo que ellos ven que está mal, es hora de trabajarlo. Yo pienso que es una gran oportunidad, porque a lo mejor no se hubieran dado cuenta hasta dentro de 20 años cuando ya no tiene remedio. Pienso que ahorita fue así como un flachazo así para que ahí están mal, ahí les va esto, pero atiéndanlo, porque luego es demasiado tarde. Se me hace que también eso se puede rescatar y pues con la educación, no, pues es que la educación se me hace un tema tan extenso que... Claro. Pero yo creo que radica justamente en aprender a educarnos en las relaciones interpersonales, ¿no? Ay, sí, las más Eh, difíciles. pero que al final del día son las que nos van a rescatar. Uh-huh. Yo podría decir desde mi experiencia como ministro que si no es por esas relaciones de la feligresía, no podríamos haber hecho frente a estas situaciones o no podemos hacer frente a las distintas situaciones que estamos enfrentando. No es la única, la pandemia es como la puerta que está empezando a abrirse Sí. y que deja entrever una serie de situaciones que vienen, ya se están presentando, así como si estuviéramos en una carrera de obstáculos, porque la pandemia abrió cosas Sí, que, exactamente. que sirvieron incluso de trampolín para que se dieran otras cosas, porque como estamos distraídos y estamos tan centrados en cuestiones de la pandemia y si ya nos vacunamos y si no nos vacunamos y si nos vamos a contagiar y si estamos tan divididos y tan separados y tan alejados los unos de los otros, que aprovecho esa coyuntura para aprobar el aborto, por ejemplo, ¿no? Ay, Entonces, sí. eso, o aprovecho esa coyuntura para eliminar la objeción de conciencia, por decir otra cosa, ¿no? Entonces, Sí, que son temas muy eso recientes, sí, sí. y luego aprovecho también esa coyuntura para empezar porque es tan sintomático, digo yo, que inmediatamente tienes una serie de migrantes, y no es que los migrantes sean malos, todos somos migrantes al final del día,
en el mundo, pero que decanta esta situación problemática de repente, porque no estás preparado tampoco para hacerle frente a una situación. México no es un país de holgura, ni siquiera es un país puntero en, pues no sé, en una economía, en un sistema de trabajo, etcétera. Sí, y entonces, bueno, pues todo esto creo yo que es, por eso le digo que es como la puerta que apenas está queriendo medio abrir para dejar ver todo lo que viene detrás de, y entonces por eso creo yo que es tan importante esta cuestión donde empezamos a rescatar las relaciones humanas, un tú a tú que es igual, ¿no? Y donde nos empezamos a ver como próximos, como hermanos, no como enemigos, no el enemigo que me va a contagiar, no como el enemigo que viene a arrebatarme lo que yo voy a comer, o no como el enemigo que viene a golpearme, o a como se ha querido ver, ¿no? O el enemigo que viene en el vientre y que yo no quería y que entonces hay que sacar, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones nos invitan a ver la relación y a rescatar la relación interpersonal del próximo, de aquel que es hermano, de aquel sí, no que es enemigo, sino que es mi hermano. Y si el mundo no ve al otro como un hermano, entonces es un enemigo. Y el enemigo no puede convivir conmigo. Al enemigo hay que eliminarlo. Entonces yo creo que sí nos está invitando justo a rescatar toda esta cuestión de la hermandad entendida desde el aspecto evangélico, ¿no? Este aspecto que nos invita a todos a descubrir, usted lo decía, cómo me encuentro y cómo le llamo al otro, pero no para que me recrimine o para que me reclame, sino para que me escuche, porque tengo esa necesidad de alguien que me escuche y no de alguien que me diga lo mal que estoy, sino alguien que me ayude a posibilitar mis dones y a sacarlos adelante. Y entonces ahí viene todo este aspecto del rescate de la humanización y del rescate, incluso diría yo, de las humanidades. ¿Qué modelo de ser humano queremos tener el día de hoy? No el modelo de excelencia, el técnico, el que está certificado y es de excelencia en un trabajo, sino el ser humano que sabe equivocarse, que puede equivocarse, claro, que sí, es sujeto de equivocación, pero no por eso tengo que darle una patada, perdón por la expresión, y eliminarlo, porque no nos sí, sirve. O sea, eso desde este aspecto que usted señala es muy interesante, porque nos coloca a cada uno de nosotros en ese lugar justamente del hermano, y es absolutamente evangélico. Es lo que ha rescatado al ser humano en medio de todas las crisis y en medio de todas las situaciones, y es lo que necesitamos el día de hoy, esa verdadera hermandad y esa verdadera fraternidad que se construye a través pues de este evangelio, y pues que nos lo da sin duda alguna esa capacidad de ser diríamos a día de hoy empáticos, ¿no? Unos con otros, y pues eso, apoyarnos en un mundo donde necesitamos justamente del apoyo humano, del apoyo del hermano, del apoyo que está ahí. Claro. ¿No? El ser humano es un ser social, pero qué interesante todo lo que dice Fray. ¿Qué clase de ser humano queremos? ¿Con qué valores? Fíjese que yo ahí pienso que todo empieza en la familia. Es que la familia se me hace que es el núcleo
pues es el núcleo de la sociedad. Y pienso que ahí es donde se inculcan los valores pues, que queremos fomentar en el ser humano. El respeto, la amistad, el honor, la sinceridad, pues bueno, infinidad de valores. La amistad, que se me hace muy importante. Usted póngale infinidad de valores que hay. Y pienso que si formáramos desde chicos un ser humano con valores, pues nos ahorraríamos muchas cosas. Le voy a platicar una historia muy breve que se me hace así como muy, muy adecuada a estos tiempos. Trataba de una persona que andaba de viaje y el guía de turistas pues lo llevó a toda la ciudad a ver, pues a que apreciara toda la ciudad, y le dijo: le voy a enseñar nuestra cárcel para que vea qué grande está. Y pues ya, lo pasó por la cárcel y el turista le dijo: pues usted me está diciendo que enseñándome esta cárcel tan grande, que tienen grande nivel de criminalidad, de delincuencia, ¿por qué mejor no me enseña sus escuelas para ver el grado de educación que tienen? Se me hizo así como muy buena moraleja, muy buena, pues partir mejor de que estar fomentando la criminalidad, la delincuencia, pues fomentar mejor la educación. Y pues sí pienso que ahorita es así como el momento en que tenemos oportunidad de rescatar las cosas. Ahorita que mencionaba también los migrantes, pues yo pienso que nuestro país definitivamente no está preparado para recibir a los migrantes, pero también tenemos que ver que Jesucristo fue migrante alguna vez en su vida. Cuando huyeron, fue migrante. Entonces tenemos que tener compasión, tenemos que tener un corazón generoso, pienso yo, con todas las personas. Y de ahí, pues, poco a poco recogeremos algún fruto, pienso yo. Claro. Y es necesario empezar a fomentar y a fomentar. Esta es toda la cuestión, incluso donde la iglesia está insistiendo en retomar estos aspectos de la formación catequética, etcétera, que sí, por cuestiones de cuidado quedaron suspendidas durante un tiempo, pero el día de hoy se nos invita a rescatar todo esto y a rescatar y a fomentar justamente este valor familiar, donde pues fue toda la familia de Nazaret la que vivió en Egipto, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues es justamente así, a través del valor del padre, de la madre, de hijo, que aprendemos a hacer frente a todas estas situaciones, ¿no? El modelo de este año, el modelo de San José, por ejemplo, que tú seas un San José en tu casa, que tú seas una María en tu casa, que tú puedes llegar a identificarte de tal manera con la vida misma del Señor Jesús. Entonces eso es algo fundamental en la vida del ser humano. Y bueno, me gustaría que nos platicara un poco de este rescate y de este proyecto que tiene, Caro, porque Ay, sí, yo creo que es sí, que estoy fundamental. tan contenta. Platíquenos. Fíjese que es un proyecto para fomentar la lectura, porque aparte pienso que la lectura, Fray, nos une. Desde si leemos un libro, pues lo podemos comentar, ya ahí ya tenemos alguna conexión. Pero desde hace tiempo lo venía yo pensando, porque me doy cuenta que los niños no leen. Y hay tantas cosas
preciosas que leer, enriquecedoras, mucho que leer, pero no tenemos la cultura de la lectura. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, en lo que me he dado cuenta, pues estos últimos meses, por ejemplo, hay muchos niños que no se dan cuenta que no ven bien, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, al no ver bien, pues no les llama la atención la lectura, pero no saben que no ven bien. Tenemos que lanzar un proyecto, no sé, algo que se les pueda hacer un estudio de los ojos a los niños para que tengan buena vista y de ahí empiecen a tomarle el gusto a la lectura. Y luego los niños pues tienen que tener a su alcance, tienen que tener libros adecuados a su edad, que les llamen la atención, porque de nada sirve darle un libro que no le va a entender o no le va a llamar la atención. Entonces también es importante saber adecuar decir qué tipo de lectura a cada persona. Por ejemplo, es más, hasta con adultos que he trabajado también, pues de pronto yo les pregunto qué quieren leer, porque a lo mejor yo tengo algunos temas que ahorita me interesan mucho y a ustedes no, y se les va a hacer una lectura aburrida. Entonces ya me dicen, ¿no? Pues novela, biografía, ficción, ya cualquier tipo de lectura. Pero también es importante que cuando una persona se va a iniciar en la lectura, que sea algo que le llame la atención, porque si no pienso que no le va a llegar a tomar el gusto que se toma la lectura. Y verdaderamente pienso, Fray, que un libro es un gran compañero, es un gran compañero. Siempre está a nuestra disposición y pues lo podemos disfrutar al máximo, enriquecernos con todas las historias de todos los libros. Siempre pienso que la lectura es una maravilla. Tiene unos impactos tremendos en formar una manera de pensar. Claro, sí. Cuando lees, sabes estructurar oraciones y sabes estructurar discursos y sabes pensar. El vocabulario se enriquece. Correctamente, eso. También. Hay un enriquecimiento del vocabulario, hay el descubrimiento de un mundo que, pues que no, vuelvo a decir que no es fantasía, de un mundo, porque al final del día la lectura y los libros hablan de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que queremos, de nuestros dolores, de nuestras alegrías, de las maneras como podemos transformarnos, ¿no? Me estaba acordando, ya estoy haciendo memoria de en mis tiempos, como solemos decir, que ya corrió el tiempo y todo, pero recuerdo hace años cuando yo era un niño, había un programa que se llamaba El Tesoro del Saber, y justamente la cancioncita esa decía: en los libros hallarás el tesoro del saber, para ti todo será si aprendes a leer, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder sobrevivir a la crisis? Yo estoy convencido también que la lectura es una compañera extraordinaria del camino de la vida. No, sí, es una compañera de vida. Y fíjese que en estos tiempos de confinamiento, de más en casa, no tanto social, es un tiempo excelente para la lectura. También pienso que una persona que lee vive muchas vidas, porque conoce, de pronto uno está tan entrado en la lectura que se identifica tanto con los personajes que, de pronto se siente ya adentro del libro. A mí se me hace, quien lo puede tener de hobby, es un hobby
maravilloso. Claro. Sí, porque una buena lectura además te llevará a descubrir otras posibilidades. Sí, ¿no? O sea, muchas posibilidades. Y ahora me recordaba porque cada uno va teniendo intereses. Voy a platicar la historia de uno de nuestros feligreses, de una familia que forma parte de nuestra feligresía. Es un pequeño de 3 años y algo, 3 años y meses, casi 4 años. Y me platican que quería lo invitaron al cine. No recuerdo ahora mismo la película creo que Toy Story, no estoy seguro, y empezó a impacientarse y a preguntar, ¿y a qué hora se acaba esto? ¿Y a qué hora se acaba esto? Y los papás estaban sorprendidos porque decían, pues, todos los niños entretenidos y tú ya, ¿a qué hora se acaba esto? Y el niño tiene la concepción de biblioteca y les dijo, quiero que me lleven a la biblioteca. Entonces, Ay, pues. refiriéndose a la librería. Y lo llevaron a la librería. Este es pienso yo que es un niño prodigio, porque eh, fue a buscar los libros de aritmética y esto. Pero hablando de los intereses también que cada uno de nosotros tenemos, es por eso que platico la historia. El niño podríamos pensar que va a buscar Pinocho, va a buscar no sé, X cuento y no, regularmente los niños nos dan gratas sorpresas y grandes sorpresas justamente, ¿no? No precisamente, digo, también tendrán las historias con las que nosotros crecimos y los cuentos con los que nosotros aprendimos incluso a desarrollar esos valores, esa personalidad y esa mente, ¿no? Pero pues cada uno, como usted decía, cuidar lo que se ve, cuidar lo que se lee, acompañar incluso. Acompañar, pues sí, ahorita es clave para la pandemia, acompañar. Y acompañar la lectura, acompañar la formación, porque esa literatura, Caro, qué es lo que nos podría compartir a todos los que estamos participando de esto, porque ese interés y ese amor y sí sabemos que pocos leemos, pero porque usted quiere que haya más gente interesada en la lectura. Pues fíjese que a mí siempre me ha encantado leer, siempre desde muy chica leía, pero luego me fui dando cuenta de que no toda la gente lee. Entonces yo no tenía con quién comentar los libros que yo leía y se me hacía muy triste, decía, pues, tan buen libro, ¿con quién lo comento? De ahí me interesa a que la gente empezara a leer, porque ya cuando los convencía, ay, pues sí está muy bueno el libro, y ya entablábamos hasta amistad nomás de comentar el libro. Pero fíjese, Fray, también me he dado cuenta en estos últimos tiempos de las personas que leen. Cuando doy clases de autobiografía, exactamente lo que decía usted de cómo estructuran las oraciones, del vocabulario, todo, me doy cuenta de las personas que leen y las personas que no leen, inmediatamente, desde cómo estructuran una simple oración. Entonces, pues también es... y luego también pienso, bueno, ahora con tanta tecnología, ya no tienen buena ortografía, que también se me hace importante tener buena ortografía, porque digo, algún día les pondrán a escribir una carta a mano y cómo la van a escribir. No saben. Y luego ahora con el WhatsApp y todo, que escriben rápido, yo no me explico qué tanto tiempo se ahorran en poner K. ¿Ponen qué con K? Digo, pues no se ahorran
en realidad nos están ahorrando tiempo, es como moda o cómo le llama usted eso. Sí. Como una moda de estos tiempos, la mala ortografía. Así es. Pero se me hace así como triste, Fray. Por De pronto vemos en unos grupos que ponen qué, K, quién con K, mezclan mayúsculas y minúsculas. Pues digo, a lo mejor así se usa, a lo mejor yo estoy anticuada, pero se me hace hasta como una carta de presentación tener buena ortografía, que eso también lo da la lectura. No es anticuado, o ya somos dos anticuados, porque el padre Jesús García, que nos daba clases, uno de los que nos daban clases de filosofía, decía que no porque yo me considere filósofo, pero decía que la cortesía del filósofo es la claridad, y para poder tener claridad, pues hay que saber estructurar, hay que tener lógica, hay que tener gramática, hay que tener buena ortografía, etcétera. Entonces, bueno, no es moda, No, es... y fíjese, y todo eso que acaba de mencionar nos lo regala la lectura. Claro. O sea, no tenemos que ir a alguna clase ni nada. O sea, con un libro bueno que te guste y disfrutes, ahí aprendes. Y además usted acaba de decir otra cosa importantísima e interesantísima. Usted decía que no tenía con quién compartir los libros o las ideas o con quién dialogar. Qué interesante es eso, hablar de libros y no hablar de vidas y no hablar de lo que sucedió aquí o allá. O ya te contaron, o ya te dijeron, o ya te enteraste, o ya... No. Hablamos de... Como que no se hace habladurías, digamos, es hablar de algún tema interesante, no de cosas intrascendentes. O cosas que ni sabemos, que no nos constan, pero que a veces no nos constan, constituyen el núcleo a veces de la vida, ¿no? Y yo creo que eso también forma parte de... Fíjese que qué interesante, qué bueno que lo menciona, porque sí también me he dado cuenta de que conforme fueron avanzando mis grupos, pues a uno ya no le interesa fijarse en la vida del vecino. Ya tiene completamente otras ideas y el ansia de comentar el libro, no la vida del vecino. Exactamente, sí. Sí. Porque... Y ya ni tiempo hay, ni tiempo hay porque pues se van haciendo más grupos, más clases y ya... Y además te va posibilitando también el hecho de poder apoyar al otro. No sé si ayudarlo, no sé si aconsejarlo, no lo sé, pero te da la posibilidad de apoyar al otro. Porque una de las improntas de Santo Domingo fue justamente el estudio docto de la palabra de Dios para poder evangelizar. Y era justamente en el hecho mismo que a él le sorprendió que estamos viviendo también actualmente el mundo de la herejía. La herejía, la gravedad de la herejía es que te lleva a confundir la fe. Claro. Y la confusión de la fe engendra una vivencia tergiversada de la fe. Y entonces Santo Domingo vino y dijo, pónganse a leer un poquito para que ustedes puedan predicar la verdad de una verdad que merece todo nuestro respeto, que es la verdad sagrada, y que la puedan predicar al otro que también merece todo nuestro respeto y que es nuestro hermano, nuestro prójimo, y para que juntos podamos llegar a ese camino. Entonces es fundamental, creo yo, todo este pues aspecto. Sí, no, Fray, ¿usted no se acuerda de un libro? Bueno, a lo mejor usted es que está más joven, pero que se llama Corazón Diario de un Niño. Sí, es un libro bellísimo, es antiguísimo, es muy viejo, tiene muchísimos años.
Pero fíjese que me di cuenta, y es un libro para niños, porque relata el diario del niño y el profesor les cuenta un cuento mensual. Pero yo me di cuenta también de que a los adultos mayores leerles 15 minutos un cuentito que les, por ejemplo, de esos cuentos que son muy bellos, no son así cuentos, son como más profundos. En el momento que los leen y los empiezan a comentar, son felices. O sea, que nos cuesta ser feliz a irles a leer a los adultos mayores que a lo mejor están solos o algo, y 15 minutos de felicidad, regalarles pienso que es un regalo para ellos. Usted acaba de tocar un tema, además, que acabo de conocer de una doctora, tanatóloga ella, y bioeticista, y nos decía justamente, hablaba del acompañamiento espiritual al final de la vida. Ah, importantísimo. Y nos decía, necesitas ayudar a que el que está al final de su vida reconozca que su vida tuvo sentido y tuvo valor. ¿Y cómo lo va a hacer? No, sería el contarte tu historia y el que él se dé cuenta que su historia le da el valor y el sentido a la vida que él vivió. Claro. Y que no vivió en Sí. vano. Y que no vivió. Sí, pero fíjese, Fray, ahora también con la pandemia, que pues gente que tuvo muertes en su familia, no poderlos despedir, también se me hizo así como muy triste. Claro. O sea, no poderles agarrar la mano, abrazarlos, no poder Claro. estar con ellos. Claro. También se me hizo una situación muy, muy complicada. Pero respecto, por ejemplo, a los adultos mayores, ahorita que más o menos ya están, porque muchos asilos pues los devolvieron a sus casas porque no los pudieron atender, que también se me hizo una situación muy triste, porque luego también en sus casas volvemos a lo mismo, violencia con los adultos mayores porque no los podían atender o no los querían atender. Pero ahorita que parece que medio se está normalizando, también he visto una sensación de ellos que sienten algo de cariño, que alguien les agarre la mano. Oiga, le voy a leer 15 minutos este cuento y me dice que entendió. Sí. Y se quedan tan contentos que uno dice, bueno, ya valió el día. Pues quisiéramos continuar, y ni cuenta se ha dado, ¿verdad? Que ya transcurrió 1 hora. Ay, claro. Caro, le agradecemos muchísimo. Al contrario. Yo suelo ser un poco comprometer públicamente. No me comprometo. Y regularmente a los invitados que vienen por primera vez los vuelvo a invitar y los invito públicamente para que nos acompañen en la siguiente ocasión. Espero que en noviembre nos haga favor de acompañarnos, de compartirnos estas experiencias. Ay, pues con mucho gusto. Yo creo que todavía tenemos tela de donde cortar. Esto da para mucho más. No, es que el tema de la pandemia y el tema de la educación dan para muchas pláticas. Yo creo que y en el aniversario, porque empezamos en noviembre del año pasado, lo haremos quizá a principios, el primer martes, cerca del primer martes, ya lo anunciaremos del próximo mes de noviembre, pero esperamos contar con su presencia, Caro. Ay, no, pues, le agradecemos. Con mucho gusto. No sé si Mario tenga algo que decir. Mario está detrás de cámaras, es nuestro director, camarógrafo, director de cámaras, editor y todo. No sé si
tenga comentarios el día de hoy, algo que compartirnos antes de despedirnos. Ana María de Campos, gracias Fray Martín por todas sus enseñanzas, que Dios los cuide y los bendiga. Gracias a Rosa del Carmen Almeida, Flor Quino, Itzel Gámez, Guadalupe Buenrostro, Patricia Martínez. Chelo Chavira comenta, muchas gracias por tan enriquecedor tema. Ahora ponerlo en práctica. Muchísimas felicidades Fray Martín y mi Caro hermosa, que Dios les colme de bendiciones siempre. Ay, qué bonitos comentarios. Gracias. Y bueno, pues no nos resta más que también agradecer su atención. Agradecemos a Caro nuevamente, a Mario. Hay un comentario más de Armida Torres, dice, buenas noches licenciada, ¿podría darnos algunos títulos de libros la siguiente vez que la veamos, por favor? Con mucho gusto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias a todos por su atención. Los esperamos el próximo mes, celebrando ya un año de estas transmisiones y ya lo anunciaremos en qué fecha se transmitirá la siguiente edición de este programa. Pues muchas gracias, Caro. Al contrario. Que tengan todos una muy buena noche. Buenas noches. Bye.